Bien, pues buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho su presencia, a quienes se han conectado a esta sesión de Zoom y a quienes posteriormente accedan a esta sesión a través del canal de YouTube del Colegio de Tlaxcala. Mi nombre es Ivonne Campos, secretaria de investigación del Colegio de Tlaxcala, y les agradezco mucho su presencia en esta sesión del Seminario Permanente de Investigación COLTLAX 2024, que tiene como objetivo pues servir de espacio de divulgación de las actividades de investigación que realizan los profesores del Colegio de Tlaxcala, profesores que forman parte de la planta académica del colegio, ya sea de manera permanente o bien eh, profesores investigadores que están haciendo estancias de investigación postdoctorales, incluso sabáticas en el colegio. Para nosotros es muy importante contar con un espacio de divulgación en donde nuestros investigadores puedan pues compartir con el público y por supuesto con nuestra comunidad los resultados de sus investigaciones y de esta manera pues ponerlos a discusión, ¿no? El día de hoy nos acompaña el doctor Héctor Cortés Yacila para presentar eh, parte de su investigación. La sesión se titula El probable efecto de la gran concentración urbana en el crecimiento económico a través de la desigualdad económica en los países de América Latina 1950-2020. Y en la sesión va a mostrar la asociación entre la acelerada concentración urbana en el crecimiento económico de los países de América Latina en el periodo 1950-2020, lo cual ocurre, entre otros mecanismos, a través del incremento de las desigualdades económicas. La concentración urbana parece alcanzar su eficiencia económica en un determinado nivel de primacía urbana, donde empieza a producir grandes desigualdades económicas asociadas con la concentración de ingresos. Desde este punto de vista, un proceso de desconcentración espacial de los territorios parece comportarse como una fuerza eficaz para reducir las limitaciones sociales de los mercados y favorecer la expansión de la economía. Bien, pues yo agradezco muchísimo la presencia del doctor Héctor Cortés y antes de darle la palabra, me voy a permitir simplemente dar algunos. Doctor Cortés es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 1. Sus líneas de investigación sigue las líneas disciplinarias de economía regional, ordenamiento territorial, geografía económica y desarrollo urbano. En docencia imparte las asignaturas de geografía económica, economía regional y técnicas de análisis regional. Tiene diversas publicaciones en temas de crecimiento económico, concentración urbana y desigualdad económica. Forma parte de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo y también de la Red Científica Latinoamericana de Territorios Posibles. Bien, pues le damos la palabra entonces al doctor Héctor Cortés. Nos da mucho gusto recibirlo esta tarde, doctor. Adelante. Gracias, Ivonne, y muchas gracias a todos por acompañarme. La idea un poco de la presentación es ver el efecto negativo que tiene esta concentración urbana, pero no con cualquier concentración urbana, sino una concentración urbana que llega a un límite que exacerba la versatilidad de los factores productivos existentes en esa concentración, en esa ciudad, en esa gran aglomeración, y que no permite evidentemente expandir las posibilidades de una dinámica económica en materia de ciclos recurrentes de los factores de producción y restringe un poco de esa manera el desarrollo, el crecimiento económico. Esos límites de esa gran concentración
se ha convenido aquí en denominar primacías, niveles de primacías, y cuando alcanza un límite superior a un determinado valor, que ahora lo vamos a ver, se denomina primacías máximas. Pero las primacías máximas ocasionan una serie de distorsiones en las estructuras económicas en los países con grandes concentraciones. Una de ellas, evidentemente, es la desigualdad económica. Y la desigualdad económica la absorbemos aquí o la medimos aquí en términos del índice Gini, que es la concentración de los ingresos. La desigualdad económica no es otra cosa más que la desigualdad de los niveles de ingreso entre grupos económicos. Y esa es la concepción que vamos a aplicar en esta presentación. Ahora, no es el único factor que impacta negativamente en el crecimiento económico. Cuando hay primacías máximas, cuando hay grandes concentraciones, significa que una porción importante del Producto Interno Bruto, sobre todo el PIB per cápita, se está localizando espacialmente, concentrada en una sola ciudad. De manera que al comparar el índice en una ciudad con respecto a las otras 2 o 3 ciudades, que es el índice de 4 ciudades, que es la medición de la concentración urbana, evidentemente va a aumentar, porque la mayor cantidad de factores y dinámicas económicas y expansiones se da en la gran concentración. Y eso ha venido ocurriendo en Latinoamérica los 30, 40 o 25, 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Un crecimiento concentrado, un crecimiento que origina grandes primacías, un crecimiento macrocefálico y paralelamente una distorsión en materia de grandes desigualdades en los grupos o en los diferentes grupos de ingresos. Y eso es lo que vamos a mostrar. Ahora, no solamente es la desigualdad económica que incide negativamente en el crecimiento económico, asociado con una gran concentración. Tenemos una serie de factores, las externalidades negativas, la proliferación de delincuencia, de prostitución, de narcotráfico, de concentraciones abrumadoras, de costos de permanencia como consecuencia de horas persona perdidas y que no son utilizadas para fines del trabajo, de la reproducción económica. Y hay otra serie de aspectos, por ejemplo, eh, la desatención en términos de política fiscal, en términos de política redistributiva, en términos de política social o en términos de política, por ejemplo, hacendaria en materia de financiamiento. Es decir, la desregulación, por ejemplo, del aparato financiero conduce evidentemente a una sobresaturación de poderes localizados, concentrados localmente en la gran primacía, en la gran ciudad, en la gran concentración, que evidentemente no permite la reproducción expandida de la economía y un crecimiento económico en consecuencia. Esta presentación la empecé desde el año pasado, en los primeros meses, y más o menos en octubre, noviembre, en este seminario permanente también presentamos casi lo mismo que ahora voy a presentar. Desde ese tiempo aquí estuve tratando de complementar algunas cosas que aquí también lo presento de manera distinta a lo que presenté el año pasado, también en este seminario permanente. Y pues a los que ya han escuchado esta presentación, les pido una disculpa también. Estuve tratando de complementar estas relaciones entre primacías urbanas, entre grados de concentración y crecimientos económicos de manera adversa, es decir, de manera indirecta,
tratando de complementarlo, por ejemplo, con los enfoques de los ciclos económicos de mediano y de largo plazo, por ejemplo, en la economía tradicional, y también desde la corriente de pensamiento económico hasta las nuevas posturas del pensamiento latinoamericano. Y he encontrado algunas eh, tendencias, algunas corrientes muy importantes, pero que no ha sido posible incorporarlas en esta presentación. De manera que, excepto las variables adicionales que voy a mencionar, es casi más o menos idéntica esta presentación a la que hice en octubre, noviembre del año pasado en este mismo seminario. Entonces, se parte de la idea inicial de que la concentración urbana impide un crecimiento económico. Bueno, en sus primeras fases no impide un crecimiento económico. En las primeras fases, un nivel de concentración económica o de factores productivos en una gran concentración que induce a la primacía urbana tiene asociación positiva con el crecimiento económico. Y lo que ha ocurrido en América Latina en los 25, 30 primeros años de la posguerra, precisamente ha sido un crecimiento económico, pero concentrado. Es decir, se distingue una asociación directa entre los indicadores de primacías por países y el crecimiento económico expresado en el Producto Interno Bruto per cápita. Sin embargo, hay un nivel de primacía donde los países se encuentran sus límites, como acabo de expresar, y ese nivel de primacía ocurre en un nivel de Producto Interno Bruto per cápita, que algunos autores ya lo han revelado, y en esta presentación también se coincide en gran parte con estas presentaciones. Por ejemplo, Mauricio Cuervo, eh, Patricio Aroca, por ejemplo, de Chile, también hizo investigaciones al respecto y encuentran un producto más o menos similar relacionado con un nivel de primacía máxima en las economías, a partir del cual evidentemente las relaciones entre concentración económica y crecimiento económico son negativas. No, es decir, mientras uno crece, el otro disminuye. Lo que quiere decir que el crecimiento económico encuentra un límite desde el punto de vista territorial, sobre todo urbano-regional, en una primacía que se denomina primacía máxima, a partir de la cual ya no puede crecer. Sin embargo, estas primacías o estos sistemas económicos y los sistemas territoriales se empatan entre sí para emprender la reproducción, pero no inducidamente ni planificadamente, sino automáticamente. Y esa estrategia que utiliza subsecuentemente el sistema económico paralelo al sistema territorial es una desconcentración espontánea. No obedece de manera inducida a ninguna política territorial de desconcentración. Eso es lo que quiero decir cuando hablo de manera espontánea. Pero el mismo sistema que reproduce esa concentración empieza a liberarse internamente de fuerzas que oprimen y luego desconcentra la actividad económica, tanto física, demográfica, como en términos funcionales del propio Estado. Y eso hace expandir factores, dinamizar actividades, estructurar sectores y nuevamente emprende la reproducción que se expresa en un crecimiento económico importante. Lo que yo trato de mostrar aquí es que cuando existe desconcentración, la primacía urbana disminuye porque ya no es la única ciudad la que concentra, sino que ya está concentrando la segunda, tercera, cuarta o quinta ciudad. Y entonces ese índice disminuye. Y al disminuir la primacía urbana, recobra fuerzas el proceso productivo y el aparato productivo en un proceso de desconcentración
donde el Producto Interno Bruto es mayor que las primeras fases de crecimiento. Y eso es lo que voy a tratar nuevamente de presentar en esta ponencia. Quisiera que quede claro, sí, que el trasfondo de esta presentación es el ordenamiento del territorio. Ustedes ya lo habrán predeterminado o previsto. Con lo que les acabo de mencionar, el ordenamiento del territorio se ve favorecido a una escala urbano-regional en cuanto se acelera la desconcentración de manera espontánea por el propio sistema económico y territorial, pero también de manera inducida a través de políticas territoriales de desconcentración y descentralización. Aunque primero viene, como siempre, la descentralización y posteriormente se desconcentra la actividad. Hay reajustes en las dinámicas migratorias, hay reajustes en las organizaciones productivas, hay encadenamientos expandidos que surgen en otras escalas territoriales, en otros territorios, generalmente son territorios cercanos a los de gran primacía, es decir, a la gran concentración y a la gran ciudad. Tres aspectos entonces que conviene mencionar de importancia en la relación entre crecimiento, concentración y desigualdad. El aspecto económico, que está relacionado con los factores productivos que pueden localizarse o pueden manejarse o dominarse al interior de la empresa, que es la tierra, capital, trabajo y recurso humano, y otra serie de elementos que se manejan fuera de la empresa, externamente a la empresa, y que competen principalmente a las teorías de aglomeración, de urbanización, de localización, y que inciden en el interior de las estructuras empresariales para la reproducción de sus economías, llamado economías de escala, y que son las infraestructuras, las políticas públicas, las políticas de redistribución, las políticas de acumulación, las políticas de seguridad y la propia estructura de la urbanización. Un componente importante es asociado esto, que evidentemente tiene primero incidencia en términos económicos, pero donde la concentración urbana las procesa, es decir, donde la concentración urbana las aglutina y las estructura de una forma tal que puedan ser aprovechadas de mejor forma por el proceso productivo, por las empresas, principalmente empresas divididas y segmentadas en gran tamaño en empresas medianas y donde proliferan las empresas micro y pequeñas empresas. Allí se construyen elementos que condicionan el crecimiento acelerado de población. En la concentración urbana hay una convergencia de institucionalismo, de transportes, de comunicaciones, de servicios de apoyo a la producción y al bienestar, y en conjunto con los lineamientos económicos definidos por las empresas o la actividad económica en general, van estructurándose en economías de escala o de localización o propiamente de urbanización. La concentración del empleo es otro gran tema que redunda positivamente en el mercado de las empresas locales, de la gran concentración, la concentración del ingreso, de la demanda en materia de elasticidad ingreso-gasto o elasticidad ingreso-demanda, donde aumenta considerablemente las elasticidades. Esto quiere decir que a una variación importante del ingreso en un medio urbano concentrado, que todavía no alcanza la primacía máxima, es posible que se expanda en mayor proporción la demanda. Y es posible que se expanda en mayor proporción también el gasto. Entonces, en una estructura como la concentración urbana que estamos presentando,
donde se distingue una relación directa entre la primacía urbana y el crecimiento económico, entonces es posible encontrar elementos o condiciones de expansión del proceso productivo y de incremento del crecimiento económico, sobre todo la presencia de externalidades positivas. Y un tercer tema de importancia es la desigualdad. Y todos estamos familiarizados con esto. Hay desigualdades regionales, producto de la diferencia entre la concentración y la dispersión, donde la concentración se nutre principalmente de todo tipo de capitales que tiene alrededor en la dispersión, y la dispersión la deja sin capitalización de ningún tipo, ni capital social, ni capital cultural, ni capital humano, ni capital natural. ¿Por qué? Porque todo está concentrado en la gran ciudad. Y esa es una diferenciación brutal que conduce a grandes desigualdades en términos regionales. Pero en la propia localidad, en la propia ciudad y en la propia concentración, también hay una reproducción de las desigualdades enormes en materia de concentración sectorial de factores, en materia de concentración social de factores, en materia de concentración de ingresos, en materia de concentración eh, eh, de actividades no económicas, pero sin embargo están caracterizando y distinguiendo cada grupo social dependiendo del nivel económico en que se encuentre esa estructura social. Otro gran aspecto en la desigualdad social que está muy asociado a la desigualdad económica. Solamente son distintos tipos de reproducción y que la desigualdad se expande hacia desigualdades de tipo raciales, de tipo religioso, de tipos sexuales, de tipo locales en general, incluyendo las desigualdades en acceso a los satisfactores urbanos, en vivienda, en educación, en empleo, en otro tipo de sectores propiamente sociales. Y lo que nos atañe a nosotros aquí es la desigualdad económica. Entendida la desigualdad económica como la desigualdad de los ingresos entre distintos grupos de población. Tres aspectos de teoría que se relacionan con estos fenómenos. Primero, la teoría territorial, que sobre todo es capaz de interpretar y de entender el fenómeno de la concentración urbana en los primeros estadios de desarrollo. Es decir, cuando crea condiciones de agrupamiento, de transporte, de comunicaciones y de servicios urbanos y sociales en general, de tal forma que atrae mayores factores de producción. Y con mayores factores de producción y con un mayor dinamismo concentrado, pues se garantiza el crecimiento económico. Sin embargo, en las etapas sucesivas de concentración, ya no es precisamente la concentración urbana quien atrae factores económicos y elementos o condiciones de mayor crecimiento económico, sino más bien es el crecimiento económico que logra explicar con mayor efectividad cómo se va redistribuyendo esta concentración urbana. Pero ya esto ocurre en las etapas superiores de la concentración. Y esto nos da a entender, bueno, esto nos presenta estos elementos con las cuales se pueden entender el efecto ya del crecimiento económico en la concentración urbana que ocurre en las sucesivas etapas de la concentración, es ya la teoría económica, ya no tanto la teoría territorial. Y desde otro sentido, desde las desigualdades, pues encontré una teoría de sistemas
donde se explican las desigualdades a través de las primeras etapas de concentración urbana y a través de la categoría territorio, y que impacta evidentemente en el crecimiento y que reproduce simultáneamente desigualdades a través del enfoque de los sistemas, de Luhmann y de Bertalanffy. Cada una de estas teorías la presentamos aquí, sobre todo la teoría territorial que acabo de mencionar, sirve para explicar la asociación entre concentración urbana y, y crecimiento económico, pero que se establece en las primeras etapas del desarrollo de la concentración. Bajo un enfoque territorial, Bajo un enfoque territorial se advierte la concentración urbana desde el espacio relativo, desde el espacio absoluto, perdón, que vincula distancias con los costos y que a menor distancia redunda o incide en menores costos. Y esto es un atractivo importante para las empresas, para cualquier empresa, de localizarse donde existen estas condiciones. El espacio absoluto también se caracteriza por una localización, por una sistematización y explicar un poco el por qué se localizan juntos estas unidades de producción, estas empresas, donde hay una tendencia locacional importante, es decir, ya están localizadas allí las empresas, perciben que hay una ventaja importante de esa localización y la tendencia es seguir localizada en ese ámbito, en ese territorio, en esa ciudad, en esa concentración, porque evidentemente está próximo absolutamente todos los factores de apoyo a la producción, los factores de apoyo al comercio, los factores de apoyo constituidos en el mercado, están las fuentes de insumo, están los clientes, están las fuentes de apoyo a la producción directas o indirectamente, y están una serie de factores o elementos localizados en la gran concentración que inciden en su empresa, en las empresas, y reducen evidentemente costos, pero únicamente viendo al espacio como localizador, es decir, como posición, como ubicación, como georreferencia, pero hay otra postura de espacio absoluto en el devenir un poco epistemológico del territorio, donde se distingue una nueva fuente de creación de valor, donde ya no es únicamente la localización, la posición, la cercanía que reduce costos, sino también son las estrategias, los convenios, las negociaciones, las posturas entre agentes, agentes claves de importancia sectoriales y agentes claves de importancia intersectoriales, que también se nutre de manera interesantísima las empresas, sobre todo en el derrame de conocimientos. Y a través de esos vínculos y estrategias y negociaciones y conversaciones y acuerdos que se llega en los mercados y entre agentes económicos, convierten a ese espacio absoluto en un espacio con un cuerpo, con una estructura, ya no es únicamente de contenedor, de localización, sino se convierte en un espacio comunidad, en un espacio mercado, en un espacio empresa, y le da cuerpo estructuralmente y funcionalmente a una categoría importante dentro de la epistemología del territorio llamado espacio relativo. Ya no es un espacio solamente contenedor, sino que se convierte en un espacio relacional, en un espacio relativo, en un espacio funcional. De allí solamente es tiempo para que se consoliden estas relaciones. Y al hablar de tiempo es hablar de temporalidades, y es hablar de historicidades, y es hablar de territorios. Y es hablar de apegos, y es hablar de convivencias,
y es hablar de especializaciones de mano de obra, es hablar de especializaciones sectoriales, es hablar de especializaciones de factores productivos y es hablar de elementos ya no de espacio absoluto ni relativo, sino también de pertenencia, de arraigo y de identidad, con la cual se gesta una nueva etapa en la formación de valor en el territorio. Esto es desde el punto de vista de la teoría territorial, donde puede entenderse la reproducción localizada del crecimiento a partir de los elementos de interacción que conforman el propio territorio, más la temporalidad que se convierte posteriormente en arraigo, que originan los distintos grados de especialización. Y ustedes saben perfectamente todos los distintos grados de especialización de los elementos que acabo de mencionar impactan positivamente en el crecimiento económico, aumentándolo. Desde la teoría económica que se gesta a partir del entendimiento de relaciones en los niveles avanzados de la concentración, se tienen las economías de aglomeración, de urbanización y de localización, que redundan en una economía de escala al interior de la empresa, pero también que tiene como fuente y de origen el exterior de la empresa. Las economías de aglomeración se explican por la cercanía y relaciones estratégicas que guardan los diferentes agentes económicos, el mercado y la institucionalidad estructurada por el mercado, por el Estado. Las economías de urbanización hacen lo propio. Aprovechan cortas distancias, aprovechan presencias estratégicas de agentes claves en los mercados, aprovechan relaciones biunívocas, negociaciones, cooperaciones entre agentes, aprovecha una serie de condicionantes también que están fuera de las empresas, que están permeando un poco todo el proceso productivo, como por ejemplo las fuentes de energía, como por ejemplo los satisfactores básicos de servicios urbanos, como por ejemplo la presencia del propio Estado, como por ejemplo la infraestructura carretera, la infraestructura vial, la infraestructura de comunicaciones, de transportes, etcétera, que hacen posible la viabilidad de todo el proceso económico e incide positivamente en el crecimiento al interior de la empresa o de la unidad de producción. Aquí se gestan también en la economía de urbanización una interacción intersectorial de las economías. Y esa interacción intersectorial reproduce no solamente aspectos internos, económicos, de bienestar, de ingresos, para el incremento de demanda y para hacer frente a necesidades en los mercados, sino también para el conocimiento que se va a difundir internamente en todos los lugares de la urbanización e incide positivamente también en la empresa. Y de eso trata un poco las economías de localización, pero con la diferencia que en las economías de localización se gesta una estructura de relaciones entre empresas y conocimientos que se construyen fuera de la empresa, pero por aparatos o unidades de producción muy localizadas sectorialmente. Y esa localización sectorial de donde se gesta el conocimiento que se difunde en el ambiente urbano e incide positivamente en las empresas, ese es un conocimiento especializado. Ese es un conocimiento formado, muy formado. Y ese conocimiento especializado, formado, es mucho más fácil que incida en las empresas que un conocimiento intersectorial. Pero un conocimiento intersectorial construido en un ámbito de urbanización, en la gran concentración, también dinamiza a más sectores, mientras que en las economías de localización, esa especialización del conocimiento
puede incidir en empresas casi del mismo sector o sectores complementarios, no de múltiples sectores. Y eso redunda en las empresas, les digo, un poco en la capacidad de reducir costos. Todo lo que acabo de mencionar desde la teoría económica es principalmente para explicar el aumento de producción a través o con base en la reducción de costos que se generan en las empresas y se denominan economías de escala, donde la mayor capacidad de generar estas economías de escala siempre la tiene la gran empresa y va disminuyendo a la mediana y muy poco a la pequeña y microempresa. Aquí les mencionaba un poco la propuesta de Ludman, Villarotto y Bertalanffy para explicar los sistemas, las desigualdades a través de la teoría de los sistemas, donde el productor importante de valor es el territorio en forma de sinergias, en forma de ciudades compactas, en forma de reducción de costos por la proximidad de los agentes y en forma de la distribución de recursos, como lo he mencionado en la teoría de la localización y de la urbanización, hasta llegar a la economía de escala. Sin embargo, en el mismo territorio se forman también entropías que ya les mencioné al inicio, producto de las externalidades negativas que destruyen valor, que aniquilan esfuerzos, que eliminan las posibilidades de dinámica o de emplazamiento de los factores e inciden negativamente en el crecimiento económico. Hay una recuperación que en sistemas podría asociarse con la resiliencia y está asociándose con las políticas distributivas o las políticas redistributivas, las políticas social y las mismas políticas que fomentan desde la economía, desde Hacienda, desde la política financiera y de promoción al crecimiento, donde se incorporan como resiliencia y un poco explican el crecimiento económico. Entonces, hay una comparación y hay una lucha confrontativa entre factores que crean valor y que aumentan la posibilidad de un crecimiento económico y otras que probablemente destruyan valor y que estarían impactando en las desigualdades en mayor medida. Entonces, las desigualdades económicas sería un producto de la suma de las sinergias más las entropías, más las resiliencias, menos las entropías. Los tres temas de crecimiento económico, concentración urbana y desigualdad económica, para trasladarla un poco a la aplicación de los países en Latinoamérica, tuvimos que construir indicadores. El crecimiento económico, pues es el indicador que acabo de mencionar, PIB per cápita. En la concentración urbana construimos el indicador de 4 ciudades, que es la división entre la ciudad, la ciudad concentrada y la suma de las 3 ciudades en materia de población, que es un reflejo importante de las dinámicas económicas y de las dinámicas urbanas, y la desigualdad económica a través del índice Gini. Esto a través, en el tiempo que hemos estado trabajando, se ha obtenido información de diversos organismos, sobre todo internacionales, el Banco Mundial, la CEPAL, la CELADE, las Naciones Unidas, y el resto de información que se obtuvo, porque mucha información tampoco, no hay toda la información en estos organismos internacionales, y el resto de información pues se obtuvo principalmente para la construcción de la primacía urbana. Se obtuvieron de los censos de población de los distintos países que carecían o que no se encontraron en los organismos internacionales. Esto es interesante porque de esto se desprende un poco la interpretación de la dinámica entre la relación entre primacía urbana y Producto Interno Bruto. Este es un modelo de ajuste de todas las distribuciones que hicimos en los países de América Latina con el fin de mostrar que a una
disminución de la primacía urbana a un mayor expansión del crecimiento, y esa primacía urbana es máxima a un nivel de Producto Interno Bruto en el cual la gran concentración ya no permite, por su propia capacidad, activar mecanismos de acumulación para la reproducción e incrementar el crecimiento económico, que tiene que necesariamente buscar otros espacios, otros territorios, otros ámbitos donde a través de desconcentraciones pueda este sistema productivo reproducirse y expandirse, es decir, genera sus propios mecanismos de expansión. Es una expresión cuadrática, parabólica, de concavidad hacia abajo, y con estas expresiones de primacías máxima cero, obtenemos los PIB per cápita que se asocian a un máximo crecimiento concentrado, y evidentemente a partir de ahí a la derecha la expansión del Producto Interno es mayor como consecuencia de una disminución de la primacía. No olviden ustedes que las estrategias de reproducción en otros territorios significa desconcentración, y con la desconcentración significa una disminución, o asistimos a una disminución de los índices de primacía urbana. Entonces, en conclusión, una disminución de la primacía urbana hace expandir la economía en mucho mayor medida que cuando esos dos indicadores eran directamente proporcionales, porque hay también las primeras etapas donde la primacía urbana se relaciona con un incremento del Producto Interno Bruto, pero ese es un crecimiento concentrado hasta que obtiene su límite en el nivel de primacía máxima, como lo vamos a presentar ahora. Estos son los datos que se construyeron y que se obtuvieron muchos de ellos, pero otros se construyeron a partir de los censos económicos y censos de población y de vivienda en los países que trabajamos en Latinoamérica. Estos indicadores de desarrollo urbano, Gini y grado de urbanización, se obtuvieron sin muchos problemas en las estadísticas que hemos recopilado. Y una de estas formas, una de estas resultados son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta gráfica se presenta que los países que tienen las primeras años o décadas trabajadas en rojo son los países que no han disminuido y más bien han aumentado toda su primacía. En consecuencia, puede interpretarse que han asistido hasta el final, casi el periodo, a un crecimiento económico concentrado espacialmente. Y estos países coinciden con un nivel, esto viene desde el 50 y lo registro hasta el 2010. Y esta dinámica siempre casi se asocia con un índice Gini que está por encima del promedio en la década del 2010 al 2020. Mientras que los índices Gini que están por debajo del promedio en la década del 2010 al 2020 son aquellos que han empezado a desconcentrarse muy tempranamente. Ahí tenemos a Bolivia, tenemos a Uruguay, tenemos incluso a México, que está ligeramente por debajo del promedio Gini a nivel latinoamericano en la década del 2010. Y esto revela una cierta asociación estadística o cierta configurativa, una cierta relación configurativa de las primacías urbanas y el índice Gini. A aquellos países que no desconcentran su producción hasta el 2010, casi siempre llegan al 2010, a la década del 2010, con índices Gini que revelan grandes desigualdades. Y los países que revelan menos desigualdades a nivel región
son aquellos que han empezado una desconcentración de sus procesos productivos o territoriales tempranamente, ya sea en 1950, 60 o 70. Esto es solamente para decir, bueno, el problema no es el grado de urbanización. Miren ustedes, aquí tenemos unas variaciones de los grados de urbanización desde 1950 hasta 2018. Y cada país trabajado tiene grados de urbanización desde el 2050 a 2018. Y la mayor variación desde el 2050 a 2018 implica que tienen una acelerada crecimiento urbano. Y esos países con acelerados crecimientos urbanos están asociándose con un Gini alto. Miren ustedes el caso de Argentina. Llega con índices urbanos altos, evidentemente, grados de urbanización altos, pero con velocidades menores. Miren, por ejemplo, el caso de Chile. Velocidades menores de su aceleración urbana. En todo caso, implican procesos de desconcentración temprana, como ya lo hemos mostrado en la gráfica anterior. Miren Uruguay. Uruguay, la velocidad de crecimiento urbano es mucho menor y tiene un alto grado de urbanización, pero tiene un relativo grado de Gini en la década del 2010 al 2020. México también disminuye bastante en estas últimas décadas su nivel de aceleración urbana, su nivel de velocidad, su velocidad urbana. Y evidentemente ha logrado un poco su tendencia a la desigualdad por debajo del nivel promedio, comparándolo con otros países de la región latinoamericana. Nuevamente aquí vemos los grados de urbanización de los países y la dinámica del índice Gini en el 2010. Aquí esto es en la década, ambos, tanto el grado de urbanización como el índice Gini, es en el 2017, 2018, y casi a un mayor grado de urbanización corresponde una disminución relativa del indicador de desigualdad Gini. Es decir, igual ocurre aquí, miren ustedes, aquí esta es una variación del índice Gini a nivel de color naranja y una variación del índice de desarrollo humano, y casi son con tendencias opuestas. Es decir, en los países que tienen mayores índices Gini, se observa casi siempre un menor desarrollo humano y viceversa. Los países que tienen menores índices Gini, el desarrollo humano parece incrementarse. Tal vez posea una relación típica estadística. Sin embargo, yo no quise presentar índices de correlación en esta materia porque hay muy pocos grados de libertad para los modelos estadísticos, sobre todo con indicadores de correlación, índices de correlación que estarían siendo tal vez significativos, sí, pero con una significancia muy débil por la cantidad de observaciones que son muy pocas. Y esto es lo que más me interesa mostrar. Estos son los promedios de Producto Interno Bruto con sus respectivos índices de primacía en pares ordenados, desde el 2060, que es el primer dato, hasta el 2020, que es el último dato. Y este es el modelo de ajuste con una primera etapa donde hay una correlación, una asociación positiva entre la primacía urbana y el Producto Interno Bruto. Cuando la primacía urbana crece, también crece el Producto Interno Bruto. Y eso es asistir en América Latina a un crecimiento concentrado en los países. Sí, ha habido crecimiento, evidentemente, en la posguerra, pero hubo un crecimiento concentrado. Sin embargo,
En la década de los 80, al inicio casi de los 80, y coincide esto con la década perdida o con la crisis de la deuda externa, hay una necesidad de poder el sistema productivo y territorial replantear, no inducido, sino de manera espontánea, de replantear procesos internos que hacen de los territorios desconcentrarse. Es decir, ya no ocurre lo mismo que venía ocurriendo desde 1950, 60, sino más bien se desconcentra los factores de la producción, se desconcentran funcionalmente los territorios en torno a la gran concentración, al territorio tradicionalmente concentrador, y luego hace expandir a la economía. Una mayor aplanamiento de este modelo significa que por cada unidad de descenso, porque a partir de este nivel máximo desciende la primacía, y por cada unidad de descenso se tiene mayor Producto Interno Bruto, que es lo que se tenía de este punto hacia la izquierda, cuando la primacía se asociaba directamente con el crecimiento económico. Ahora ya no se asocia directamente. Aquí hay un descenso de la primacía. Se espera un tiempo, es cierto, casi 10 años, y a partir de 1990 se distingue que a una menor primacía hay una mayor capacidad de producción en Latinoamérica que hace que el crecimiento económico, el PIB per cápita, aumente más que proporcional en sus primeras etapas. Y eso también se distingue en la siguiente lámina. En la siguiente lámina, ¿qué es lo que se está expresando? Se está expresando lo mismo que se hizo en América Latina en el periodo del 2050 al 2010, al 2020, pero al interior de cada década, en cada década, en cada año. Ese es 1950, es 1960, 70, 80, 90, 2000, y aquí lo está tapando estas láminas, es el 2010. Y el mismo modelo que longitudinalmente se atendió para América Latina se reproduce en cada año, en 50, 60, 70, 80, 90, 2000 y 2010. Aquí en el 50, América Latina, todos los países están en las primeras etapas de crecimiento, con un crecimiento concentrado, donde crece simultáneamente la primacía con el PIB per cápita. En el 60 también. En el 70 ya no. Empiezan a trascender un poco los límites de primacías máximas. En el 80 también hay más países a la derecha de la primacía máxima. En el 90 hay más países. Sin embargo, se distingue que posteriormente, cuando los promedios, cuando los límites de primacías máximas, los países pasan ese promedio de primacía máxima o ese límite de primacía máxima, la curva se expande hacia la derecha. Y esto se visualiza en la última, también en la última figura, donde el modelo casi llega a aplanarse por completo. Sigue siendo una concavidad, sigue siendo una parábola cóncava hacia abajo, pero muy expandida. Lo que quiere decir que una pequeña variación o disminución de la primacía máxima o de las primacías promedios implica una expansión más que proporcional del Producto Interno Bruto y que aumente el crecimiento económico. Estas son gráficas de tendencias del crecimiento económico en los diversos años, que tiene que ver con las primacías. ¿Cuánto de Producto Interno Bruto aumenta? Tanto en las primeras etapas como en las etapas posteriores alcanzadas en la primacía máxima. Esta roja es alcanzada con la primacía máxima, es decir, con estos niveles de ajuste del modelo. Estos niveles de ajustes del modelo, aquí está con color amarilla, corresponden a primacías máximas en las dinámicas económicas de los países
de América Latina. Mientras que si yo sumo todas en cada década, yo sumo los niveles reales y los divido entre la cantidad de países, obtengo las primacías promedios. ¿Qué me quiere decir las primacías máximas y la primacía promedio? La primacía máxima es una primacía tendencial, que es posible que el nivel promedio pueda o no alcanzar a las primacías máximas, porque tiene la región capacidad de poder proponer a los países que alcancen las primacías máximas y con ello expandir sus economías. Pero miren ustedes esta gráfica que está al inferior, en la parte inferior. Simultáneamente, primacías máximas, que es el color rojo, con las primacías promedios en América Latina. Las dos crecen simultáneamente, mostrando un crecimiento económico concentrado hasta 1980, partiendo desde 1950, solamente que no alcancé a poner mucho los datos, y los datos también están muy dispersos en 1950. Los datos a partir de 1960 son los que más efectividad tienen para presentarse aquí en estas ponencias. Aquí en 1980 empieza la gran crisis de la deuda externa, donde la capacidad de pago de la deuda externa de los países endeudados una década antes, por el crecimiento concentrado que venían, se desaparece por completo. ¿Por qué? Porque se enfrentan también a una crisis de crecimiento económico y no tienen de dónde sacar dinero o liquidez para el pago de la deuda externa, habiendo aumentado Estados Unidos la tasa de interés y aumentado considerablemente la responsabilidad de los países, porque se vieron evidentemente sin capacidad de pago, casi la generalidad de los países en América Latina. Pero al ver esta situación de primacías máximas que más o menos convergen en 1980, donde la primacía promedio de América Latina seguía en crecimiento hasta alcanzar las primacías máximas de los modelos en Latinoamérica, y esto probablemente pudo seguir ocurriendo, de no derivarse en una crisis, y en la crisis de la deuda externa de 1980. Pero no ocurrió así. Es más, yo me atrevería a decir que si coincide este punto de 1980 con el declive de las primacías máximas y promedio y la crisis de la deuda externa, es muy probable que esta crisis de la deuda externa haya sido incidida también por el crecimiento concentrado, que donde ya no había posibilidades de expandir o liberar tensiones internas, de seguir concentrando en un solo lugar, en un solo territorio, en una sola ciudad, los factores productivos que garantizaban hasta ese entonces el crecimiento. Sin embargo, esta expansión del Producto Interno Bruto, conforme aumentaba la primacía, es mucho menor que la expansión del Producto Interno Bruto con primacías a la baja. Ya hemos mencionado que todas estas primacías, después de 1980, son a la baja, y esto es una muestra de ellos, las primacías a la baja. Aquí está en las ordenadas, y aquí en este eje horizontal el Producto Interno Bruto, y esto se refleja en esta parte, donde la primacía máxima se expande y también la primacía promedio se expanden, mostrando evidentemente que ante una disminución unitaria de las primacías, el crecimiento económico se expande en mayor medida. Miren ustedes, se va hacia arriba, se expande en mayor medida que en las primeras etapas del crecimiento en la posguerra.
Y en esta segunda etapa, ya la región ya no comete el error de alcanzar las primacías máximas. Es decir, casi ningún país llega con un nivel de crecimiento económico concentrado espacialmente. Y casi toditos los países a partir de 80 y sobre todo en 1990, que es donde más se aproxima eh, la primacía promedio a la primacía máxima. A partir de ese entonces ya no logra juntarse. Es decir, todos los países de la región emprenden políticas territoriales y emprenden sistemas desconcentrados como una estrategia para el crecimiento de sus economías. Y hasta ahí un poco he llegado con los resultados cuantitativos y un poco la inducción a lo que sería la conclusión es que la concentración excesiva restringe la eficiencia económica y limita el crecimiento económico, por un lado, con lo que se ha mostrado. Por otro lado, la desconcentración de los países, tal vez precedida por un proceso de descentralización, donde primero políticamente se establece la descentralización y luego la desconcentración, probablemente abriría una posibilidad de expansión al crecimiento económico mayor a lo que la economía logra con el incremento concentrado. Es decir, la economía sí tiene posibilidades de incrementarse de manera concentrada espacialmente, pero en esos procesos los límites se alcanza en un determinado tiempo, muy cercano, muy a corto plazo. Otra de las conclusiones sería que la desigualdad económica, visto desde el punto de vista del territorio, parece asociarse con un nivel de gran concentración que impide el crecimiento económico, en mucha mayor medida que otros factores, como lo he mencionado, donde la primacía urbana limita el crecimiento económico y lo hace a través de esta desigualdad, como un factor inherente a la propia reproducción espacialmente concentrada del capital. Es decir, no es un fenómeno exógeno, no es un fenómeno producto de la intervención pública o de la política territorial o la política económica o hacendaria o de promoción a la desconcentración, sino es producto del mismo proceso reproductivo del sistema capitalista. Finalmente, una desconcentración no significa permanentemente una reducción de la desigualdad económica. Claro que sí. Si esta desconcentración se torna en una metrópoli o en una megalópoli o en una área metropolitana, evidentemente nacerá una concentración reconcentrada y las primacías crecerán. Y es probable que esto esté señalando un nuevo ciclo de crecimiento y expansión, pero también de límites al crecimiento económico. Y a eso un poco estoy abocado ahora relacionando estos productos con los ciclos económicos de corto, mediano y largo plazo. Gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Cortés. Pues tenemos varias preguntas y comentarios. También los estudiantes de los posgrados del colegio están conectados, le mandan saludos y felicitaciones. Hay algunos planteamientos de los asistentes, empezando con el de María de Lourdes Hernández. Ella dice, siguiendo el planteamiento de la conferencia, ¿cómo afecta la desconcentración urbana al crecimiento económico y la reproducción de desigualdades socioeconómicas en el municipio de Santa Cruz, dentro de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, considerando las dinámicas de migración, cadenamientos productivos y la implementación de políticas de descentralización territorial? Si quieres, Héctor, podemos ir contestando una por una. Adelante. Bueno, es muy distinto hablar de una evidencia como los países latinoamericanos a hablar de un territorio en específico como es un municipio por la dimensión, el tamaño y la complejidad de los fenómenos. Lulú, si advertimos un poco la diferencia en la complejidad de los fenómenos, también advertimos la diferencia entre la relación que existen entre estos fenómenos.
tanto de crecimiento como de desigualdad y de primacía. Entonces, sería una situación específica de análisis que bien podría ser un caso de estudio. Bien, gracias. Otra pregunta que plantea también María de Lourdes Hernández dice, ¿cómo se explica la relación entre el PIB per cápita promedio y el índice de primacía urbana en el periodo 1960-2020 y qué implicaciones tiene esta relación en la planificación de políticas de descentralización económica para mejorar o para el bienestar a escala humana? Eso sí te puedo contestar porque si se trata un poco de los mismos casos en Latinoamérica, podríamos decir lo que acabamos de presentar. Hay una relación directa en las primeras etapas de crecimiento en Latinoamérica, relacionando positivamente la concentración espacial de los factores productivos y el crecimiento económico con eh, con el índice de primacía, es decir, hay una relación directa, ¿no? Pero lo que yo sostengo que es a través de las desigualdades que esta relación intensifica su adversidad, es decir, llega en el corto plazo a alcanzar un límite de primacía urbana, es decir, de concentración del proceso productivo y económico y de expansión urbana, de expansión económica, mediados por la primacía, por la desigualdad económica. Y la concentración de los ingresos evidentemente restringe por completo todo el proceso económico, empezando por la localización de agentes importantes y en mayor número, que son los micro y pequeños empresarios, hasta llegar a la decadencia de las eficiencias económicas por la excesiva concentración. Bien. Gracias. Alfonso Pérez comenta, ¿has tenido la oportunidad de analizar cómo incide la concentración urbana en los componentes del crecimiento económico, por ejemplo, en las fuentes de trabajo, en el ingreso per cápita, en la precarización del trabajo, en el aumento de inflación u otros componentes? A nivel agregado, sí, Alfonso, pero es más teórica que empírica, ¿no? Teórica, ¿por qué? Porque evidentemente las concentraciones urbanas traen como consecuencia las excesivas concentraciones urbanas, no la concentración urbana per se. En las primeras etapas, la concentración urbana expande la economía. ¿Por qué? Porque hay un mayor flujo de factores económicos al interior de la concentración, por las ventajas de localización, de urbanización, de escala que hemos mencionado. Y esos son factores de atracción, pero únicamente se dan en las primeras etapas de la concentración. Finalmente, hay marginación en las concentraciones, no hay la suficiente posibilidad de acceso a satisfactores de empleo, a satisfactores de ingreso, a satisfactores urbanos incluso, a satisfactores de uso del suelo, a satisfactores de recreaciones, al acceso a las recreaciones, al acceso a satisfactores no básicos, no elementales, de repente superfluos, pero incluso a esos niveles se llega con un alto costo. Aparte de que se reproducen situaciones adversas en la gran concentración que generan altos costos de permanencia. Estamos hablando de tuburización, de hacinamiento, de contaminación, de delincuencia, de mayor frecuencia de asistencia al médico, a los hospitales, hay pérdida de horas persona de trabajos como consecuencia de la tuburización y del hacinamiento o de la congestión vehicular. En fin, hay una serie de elementos, Alfonso, que están explicando de manera agregada esas desavenencias, esas limitantes, esas restricciones que se expresan en la economía como limitantes de la concentración. Y a esos niveles se llega cuando se alcanza las primacías máximas. Bien, gracias. Ángel David Flores también dice, muy interesante la charla, doctor Héctor. Pienso a una Gracias, ciudad, doctor. dice, pienso a una ciudad en primacía máxima como un espacio poblacionalmente
saturado. De ser Sí. cierta mi suposición, las ciudades que han iniciado una baja en la primacía se acompañan de procesos de despoblamiento. No de despoblamiento, pero sí de desconcentración. Es decir, despoblamiento significa que restrinjan o disminuyan la cantidad de población en las ciudades primadas, es decir, en las ciudades grandemente concentradas. Y eso no ocurre. Lo que ocurre es una redistribución de los flujos migratorios. Generalmente son a las ciudades medias, doctor. Y por eso tienen emergencia en ese entonces las ciudades medias. Lo que empezó en México hace 20, 30 años, con emergencias importantes de ciudades medias, o a partir de repente de los 80, donde declina un poco la primacía máxima y se distingue una desconcentración y una de emergencia de las ciudades medias, y ahora hay una conurbación de repente con la ciudad central, y eso implica una nueva reconcentración o una desconcentración reconcentrada, como lo dice Scott, como lo dice este, este, varios teóricos actuales. Javier Delgado, por ejemplo, en México, avala una especie de desconcentración reconcentrada. Entonces, a esos niveles sí, pero que disminuya la población y la actividad económica, sobre todo la gran actividad económica de la gran empresa en las grandes concentraciones, es difícil, doctor. Los que migran y los que se redistribuyen y los que se alejan de la gran ciudad son las pequeñas empresas, sobre todo, y los flujos migratorios se redireccionan. Bien, Bien, no sé sí, creo que si me me escuchan, escuchan, ¿verdad? ¿verdad? Que Que tuve tuve un un problema problema con con mi mi computadora. computadora. Bien, siguiendo con, bueno, creo que ya no puedo ver el chat, pero no sé más bien en todo caso si alguien de los asistentes gusta plantear alguna pregunta o si, es decir, ya sea que la planteen en el chat o que abran su micrófono. Eh, a ver, Bruna María dice... Muy importante, muy interesante, doctor Héctor. Es importante este tipo de charla. Permite a uno entender cómo los procesos de la urbanización en gran escala pueden generar esos diversos tipos de limitantes que son algo presente en nuestra realidad y que hace falta este tipo de análisis crítico. Le envía saludos también. Muchas gracias, Bruna. Igualmente, saludos. Bien, sí me dicen que se está duplicando el audio y es que algo pasó con mi computadora. Me oigan un poco mejor, Sí, te solamente a escucho, través. Ivonne, muy Bien, bien. ok. Bien, pues muchas gracias, saludos, le envían saludos Claudia Coyotzi. Y pues yo creo que con esto podemos cerrar, Héctor, la sesión. A mí también me ha parecido una conferencia muy importante, muy interesante y además que nos ayuda mucho a llevar nuestra reflexión hacia aspectos que desde nuestros propios parámetros, desde nuestras propias disciplinas, por ejemplo, yo en el caso de los estudios sobre discriminación, me parece también muy importante la posibilidad de hacer enlaces entre las reflexiones sobre discriminación y sobre desigualdades, ¿no? Mm, mm. Cómo se enlazan ambos aspectos. Tú mencionaste algo al inicio de la charla, y no sé si quieras hacer una breve reflexión respecto de estos enlaces, porque el despoblamiento de las ciudades, digamos, de las grandes ciudades como la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, que tendieron a despoblarse de sus zonas céntricas para crear nuevas concentraciones, pero en espacios aledaños, es decir, en un mismo espacio urbano,
se crean nuevas concentraciones y lo que ha producido eso es lo que decías hace un momento, ¿no? Cómo las personas tienen que empezar a trasladarse en más distancia, los empleos se concentran en esos nuevos espacios urbanos que además concentran los servicios, ¿no? Y los recursos. Y se genera, pues en lugar digamos, solventar algunos problemas, me parece que se generan otros, y entre ellos está justamente pues esta discriminación hacia las personas que ya no viven en esos espacios privilegiados, ¿no? Que quedaron viviendo en lugares en donde empiezan a escasear los servicios, Mm. donde no hay transporte, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí se enlaza con estos problemas, ¿no? Ya de discriminación, exclusiones, etcétera. No sé qué opines. Gracias, Ivonne, por lo que acabas de mencionar también. Eh, y también Claudia, por favor, muchas gracias. Eh, yo creo que las desigualdades en general logran dividirse únicamente para fines de contemplar las relaciones que tienen para lo que uno desea, en términos de lo que uno persigue como investigador, sus objetivos, su objeto de estudio. Pero en realidad se construyen, bueno, todos sabemos que los fenómenos en realidad se construyen como fenómenos unitarios. Todos son parte de la misma tendencia, de la misma cara, de la misma moneda, del mismo proceso. Basta que ocurra un proceso como el que estamos mencionando de concentración, por ejemplo, el incremento del PIB per cápita, el crecimiento económico, pero concentrado espacialmente, que de por medio o detrás de ello ocurre una amplia posibilidad de tener también una reproducción de las anomalías, de las adversidades, de las cosas negativas, de las cosas que hacen daño, que destruyen al trabajo desde el enfoque sistémico. Ahorita lo hemos contemplado, destruyen al trabajo, destruyen a las situaciones de seguridad, destruyen a las condiciones favorables urbanas, destruyen a las situaciones en general que dan lugar a un incremento de esas posibilidades de crecimiento económico, y una de esas son las desigualdades. Pero las desigualdades no divididas como la hemos dicho acá, por ejemplo, tomado únicamente desde el punto de vista de las desigualdades económicas, de los niveles de ingreso, porque a mí me interesa fundamentalmente, porque yo en las lecturas, en los conceptos, en la teoría, veo que principalmente tiene referencia la desigualdad económica con su efecto negativo en el crecimiento a partir de un límite de concentración. Y ese Ujú. límite de concentración se puede estar asociando de los ingresos, de concentración de los ingresos, se puede estar asociando con un límite de concentración de la actividad económica en un solo lugar, que es el crecimiento concentrado. Y esto puede estar vinculándose con un nivel de concentración también urbana, espacialmente localizada, donde se correlaciona la economía, la urbanización, la congestión de factores productivos territorialmente con las concentraciones de la desigualdad en términos de niveles de ingreso, y pueden estar explicándose simultáneamente. Y eso es un poco lo que he tratado de mostrar. Claro, hay más cosas que mostrar y más fundamentos, sobre todo teóricos, que pueden respaldar esta posibilidad y que no se han mostrado aquí. Eso sí, pero incluso la desigualdad desde la economía, desde los niveles de ingreso, se conjuga o se interpreta o se entiende paralelamente a las desigualdades eh, en los niveles de empleo, Ujú. paralelamente a las desigualdades en los niveles de acceso a satisfactores urbanos, paralelamente a las desigualdades en términos de Producto Interno Bruto entre pequeñas, medianas y microempresas, por ejemplo, donde las microempresas desaparecen de un día para otro. Sí. Y entonces se crean otras, claro, por la misma capacidad que tienen y el mismo volumen en que están reproduciéndose. Claro, Ujú. pero también desaparecen de la noche a la mañana. Y esto tiene su asociación también con las disparidades o las desigualdades en términos sexuales.
Y eso también tiene en términos religiosos. Y en toda dimensión, es única. La desigualdad se expresa en una serie de dimensiones, pero de acuerdo a cómo vayan polarizándose las estructuras también complementarias, como lo acabamos de mencionar, tanto económicas como en este caso urbanas propiamente dichas, y forman parte de un mismo sistema de reproducción, que al momento de concentrarse, expanden principalmente o liberan tensiones y empiezan otro ciclo en la reproducción. Y lo que yo estoy pensando mostrar un poco en adelante es que si esos ciclos son ciertos, entonces deben de coincidir las primacías urbanas, las tendencias de los ciclos económicos motivados por las primacías urbanas o las grandes concentraciones, que también deben tener participación en la explicación de los ciclos económicos de mediano, corto, mediano y largo plazo. Pero hasta dónde eso es posible, ahí podría relacionarse la urbanización, la economía, con la sociología, más explícitamente, pero falta mostrar un poco bastante eso, ¿no? Sí, 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 exacto. Sí, hacer estudios colaborativos, ¿no? Así es, Interdisciplinarios. colaborativos, de Claro. intercambio de información, Sí. de diálogo entre investigadores, entre académicos, y esto se nutriría muchísimo, por ejemplo, si tuviera la participación o promoviéramos un poco más la participación, así como lo estamos haciendo de otros profesionistas que de repente, investigadores que consideren complementariamente estos temas. Así es, Héctor. Bueno, pues me parece que con esto podemos cerrar entonces nuestra sesión. De verdad te agradezco mucho tu presencia. Agradezco también pues a todos quienes están conectados. No sé si quieras agregar algo más, Héctor. No, está bien, Ivonne, agradecerle a todas las personas o los investigadores, los alumnos de maestría y doctorado que me han acompañado, que nos han Muchas acompañado. gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les pido que estén pendientes para las siguientes sesiones del seminario permanente y les agradezco mucho su asistencia. Gracias a todos. Hasta luego.